de onda es demasiado pequeña, ¿sí? Es muy, muy pequeña. Entonces, nosotros en los campos de aplicación o dentro de los campos de aplicación, siempre vamos a trabajar, concierne a radiofrecuencia o campos electromagnéticos, vamos a trabajar entre los 100 kHz y los 300 GHz. Aquí pues tenemos un pequeño, a ver, les cuento que lo tenía un pequeño recuento de estas bandas de frecuencia. Por ejemplo, este documento, particularmente, estaba buscando, ya les muestro. ¿Sí? Este documento trata sobre todo el tema de integridad, ¿sí? Sobre todo aplicaciones aplicadas al límite máximo de exposición a campos electromagnéticos, ¿sí? Pues yo siempre les he contado que no es lo mismo, ¿sí? Uno puede operar a frecuencias incluso muy altas, ¿sí? Por ejemplo, los enlaces que se están haciendo actualmente sobre board o sobre chip se hacen a los 60 GHz, ya hay aplicaciones así, ¿sí? Pequeños enlaces que no necesitan comunicación directa entre dos partes, por ejemplo en una computadora, ¿sí? O en una board, no necesitan comunicación cableada, rutas, ¿cómo lo explico? Pistas en la PCB, ¿sí? Si no se hace un enlace inalámbrico dentro de la board, ¿sí? Y esas aplicaciones, por ejemplo, están en el orden de los 40 a los 60 GHz, ¿sí? Y en teoría no afectan a nadie, ¿sí? Simplemente se realiza un pequeño enlace, así como se realizan enlaces espaciales o enlaces entre dos montañas, ¿sí? Y así se realiza a unos cuantos centímetros, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones ya operando a frecuencias muy altas, pero la potencia o el umbral de potencia es apenas necesaria para cubrir esa distancia. No hay exposición de los cuerpos, del cuerpo humano en esas frecuencias, ¿sí? En esas bandas. De hecho, se hacen pequeños aislamientos en las cajas de los equipos. Entonces, básicamente, y yo les decía en clases anteriores, ¿sí? Siempre va a haber una disputa o tenemos que ponernos la camiseta para culturizar a los demás, ¿sí? En cuanto a ese tema de exposición frente a campos electromagnéticos. Y pues este documento, ¿sí? Es un documento que nos daría ese background sobre, y les voy a copiar a los estudiantes que están allá, quieren ustedes pues cuando tengan tiempo, le hacen una leidita, ¿sí? En Colombia aparece el cuadro nacional de atribución de frecuencias para Colombia, ¿sí? Esto, ¿sí? Les muestro aquí directamente para no llenarlo de información. Esto está regulado bajo el MINTIC, ¿sí? El Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, que pues, ustedes han escuchado últimamente noticias por cosas malas, pero en sí es muy bueno, ¿sí? En sí el objeto como tal de este ministerio es un ministerio muy asociado en las diferentes líneas con nuestra carrera, entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Se llama el Cuadro Nacional de Atribución en Frecuencias. Ojo acá lo que les voy a decir, ¿sí? No somos abogados, ¿sí? No somos abogados, pero aquí básicamente van a tener ustedes las guías, ¿sí? Cuando tengan alguna duda, ya les voy a mostrar en paso a paso, es una consulta para cualquier colombiano, ¿sí? Entonces, ojo cuando quieran ustedes transmitir a frecuencias, alguna frecuencia, y no están seguros si se puede usar en Colombia,
¿sí? Es súper importante que ustedes revisen esta información que les estoy mostrando acá, ¿sí? Compré un equipo en China, lo voy a poner en la meseta, en la mesa de los santos. ¿Por qué? Porque, no sé, me vislumbré un proyecto de comunicaciones satelitales, comunicaciones inalámbricas para toda la población. Está bien, ¿sí? Que sean soñadores. Pero aquí hay alguien que nos vigila, ¿sí? Como les decía a ustedes, ¿sí? Como les decía a ustedes, es importante el hecho de desconocer ¿sí? Las reglas, no nos da el derecho de infringirlas. Pasa en la vida cotidiana, ¿sí? No, es que yo no sabía que esto era robar, pero es que usted robó, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos, en temas políticos? ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Ah, es que yo no sabía que transmitir a esa frecuencia con esa potencia, ¿sí? ¿Sí? Que transmitir a esa potencia con esa frecuencia me iba a llevar a la cárcel, posiblemente, ¿sí? Si usted afecta a un canal que tiene comunicación, estamos, por ejemplo, y es muy común eventos, por ejemplo, en los desastres, ¿sí? Hay unas bandas licenciadas para la defensa civil que no se pueden usar, pero esas bandas también la usan para radiocontrol, ¿sí? Y hace unos años, creo que fue en el desastre en mayo, en uno de mayo, fue una avalancha, ¿sí? Un tipo llegó con un dron a buscar personas, un tipo X, cualquiera, ¿sí? Pero el dron estaba operando a la defensa civil, en la misma frecuencia de la defensa civil. Interfería todas las comunicaciones de la defensa civil. ¿Sí? Él quiso ayudar y estaba actuando de buena fe, entre comillas, ¿sí? Pero estaba deteniendo todo el trabajo de la comitiva que estaba buscando sobrevivientes en esa avalancha, ¿sí? Cosas de esas pasan en el día a día, ¿sí? Entonces imagínense el nivel de responsabilidad que tiene una persona como esa, ¿sí? O que tiene incluso el mismo gobierno, el mismo Estado, en el permitir ingreso de equipos electrónicos, ¿sí? Sin ningún tipo de control, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿sí? Ustedes aquí tienen información, por ejemplo, en relación a las generalidades del espectro. A pedir ahí, ¿sí? ¿Qué es el espectro radioeléctrico? ¿Sí? Todo eso es información que está aquí a la mano, la palma de su mano, ¿sí? En un celular, ¿sí? Perdón, voy aquí a minimizar eso, ¿sí? Entonces, aquí entre comillas tenemos la presentación de lo que es el espectro radioeléctrico, ¿sí? La definición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, siglas del inglés, donde dice las frecuencias del espectro electromagnético. El espectro radioeléctrico son las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios móviles de policía, bomberos, radioastronomía, ojo ahí, meteorología y fijos, ¿sí? Entonces, no es un concepto estático. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la tecnología, ¿sí? Vamos a ir escalando en el uso de diferentes bandas de frecuencia. Entonces, ahí la ANE se tomó la molestia de hacernos ¿sí? De hacernos como una línea en función de la frecuencia, ¿sí? Versus la longitud de onda, ¿sí? Versus la longitud de onda. Entonces, a medida que nosotros aumentamos la frecuencia de una señal, ustedes ya saben, disminuimos la longitud de onda. Recuerden que lambda es igual a C sobre F, ¿sí? Nosotros básicamente estamos trabajando en el orden de los 300 GHz, ¿sí? Estaríamos llegando en el orden de 3 por 10 a la 12, ¿no?
3 por 10 a la... ¿Qué mentiras? 3 por 10 a la 11, ¿sí? Más o menos. Entonces, estamos justo antes del espectro visible, ¿sí? En las aplicaciones que tenemos de... En las aplicaciones que tenemos de transmisión de ondas electromagnéticas actualmente, ¿sí? Llegamos hasta 300 terahertz, o digamos esa es la proyección a largo plazo que se fijaron todos los organismos internacionales. Estamos hablando de longitudes de onda del orden de los micrómetros, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocen la longitud de onda, por ejemplo, operación de la fibra óptica, ¿sí? Es luz, ¿no? Es luz, el espectro visible, mírenlo, ahí está contiguo al límite que les estaba hablando a ustedes. 300, son 300 terahertz, ¿sí? 3 por 10 a la 11. ¿Sí? Y luego empieza el espectro visible. O sea, nosotros, las ondas electromagnéticas o las ondas de microondas están muy cercanas, llegan cerca al espectro visible, ¿sí? Y el espectro visible, la longitud de onda, son del orden de los 800 nanómetros, 1300 nanómetros. Entonces es normal que ustedes cuando tengan una fibra óptica a la mano, ¿sí? Puedan tener fibra óptica especializada o definida para 1300 nanómetros o para 900 nanómetros, ¿sí? Entonces realmente estamos operando en el espectro visible, ¿sí? Ya las radiaciones ionizantes, ¿sí? Que son todas estas aquí en adelante, el sol, los arcos de soldadura, equipos de rayos X, fuentes radioactivas, ¿sí? Radiaciones ionizantes, longitudes de onda muy pequeñas que pueden afectar de manera directa el cuerpo humano. Cuando ustedes van a hacerse una radiografía de su cuerpo, ¿qué es lo primero que le ponen a usted? Un chaleco. Ese chaleco es de plomo, ¿cierto? Para protegerlos a ustedes, las zonas que no van a ser escaneadas, que no van a ser visibles. ¿Por qué? Porque le están haciendo señales con una longitud de onda demasiado pequeña. Una pregunta, la longitud de onda de microondas es menos que la visible, porque dicen que es perjudicial las ondas de microondas. No, aquí estamos hablando de microondas, no del equipo de calentar la comida. El equipo de calentar la comida, el microondas, o sea, todo lo que se hable de... Sí, exacto. Estos son ondas electromagnéticas. O sea, todo esto se llama ondas microondas. ¿Sí? Eso, cuando ustedes ven, digamos, televisión, noticias, enlaces microondas. ¿Sí? Son señales de muy alta frecuencia. ¿Sí? Pero el horno microondas como tal, la opera en función de la frecuencia de resonancia del agua. Y la frecuencia de resonancia del agua está alrededor de los 30 GHz, ¿sí? Según estudios que se han hecho. Entonces lo que hace es excitar las moléculas de agua y ponerlas a mover. Por eso esos alimentos que ponemos dentro del horno se secan, ¿sí? Por eso no recomiendan poner dentro del horno, digamos, el agua pura, ¿sí? Que puede estallarse. Porque entran... Si se mete algo que sea muy seco, no le va No a se- afectar tanto la temperatura. Correcto, sí, señor. Así es, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, ¿sí? ¿Qué hace la Agencia Nacional del Espectro? ¿Sí? Planea y atribuye el espectro radioeléctrico, lo vigila y lo controla, el uso en todo el territorio nacional, incluidas las fronteras, ¿sí? Diseña y formula las políticas, planes y programas relacionados con la gestión del espectro. O sea, ellos son quienes ponen las reglas, ¿sí? Los puntos sobre las IES, como decimos, ¿sí? Y si ustedes van o tienen la oportunidad algún día de conocer en la ANE, yo creo que un muy buen porcentaje de las personas que trabajan allá es personal no técnico. Estamos hablando de abogados, economistas, politólogos, ¿sí? Y hay un conjunto, un grupito técnico que es quien les ayuda a interpretar esas normas internacionales.
¿Sí? Entonces, en ese diseño y formulación de políticas, ¿sí?, para la regulación. Entonces, también el tema de investigaciones y sanciones a infracciones del uso del espectro, ahí era donde les decía, ¿sí? Ustedes imaginen dejar sin comunicaciones a una ciudad, un delito, ¿cierto? Interferir una señal, delito, ¿sí? Entonces, ojo con a veces actuar de buena fe, pero a la vez están haciendo, digamos, están infringiendo algunas normas. Por el tipo, el hecho de no conocerlas no hacen que ustedes perdón, entro acá al cuadro nacional. Sí, PDF. Bueno, aquí está, ellos tienen también una guía actualizada, pero aquí tenemos los cuadros definidos por frecuencia, ¿sí? Les he contado también a lo largo de la clase esta primera parte, ¿sí? Esta es la última versión, la 2021, todo un documento, 359 páginas, ¿sí? No es cualquier cosa, términos y definiciones, bandas de frecuencia, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a escuchar más a menudo, ¿sí? Ah, estoy operando en UHF, en VHF, en SHF, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Está atribuido desde los 30, desde los 3 kHz hasta los 3 terahertz. ¿Señor? Listo. Entonces, pues aquí se le dan nombres, ondas miriamétricas, ¿sí? Ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas, milimétricas, decimétricas, centimétricas. ¿Sí? ¿Por qué se le pone ese prefijo? Por la longitud de onda, ¿sí? Por la longitud de onda, ¿sí? Recuerden que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, ¿sí? Por eso esta banda, la de VHF, se llaman ondas métricas, ¿sí? Si yo tengo una señal de 300 MHz, su longitud de onda es 1 metro, ¿sí? De ahí hacia arriba ya empezamos a hablar de decímetros, hasta los 3 GHz, ¿sí? Si ustedes tienen una señal de 3 GHz, ¿sí? La longitud de onda son 10 centímetros, ¿sí? Por eso se llama decimétrica. Ya de ahí hacia arriba, de 3 GHz hacia arriba, ¿sí? La longitud de onda es del orden de los centímetros, y así sucesivamente. Por eso se subdividen de 3 en 3, ¿sí? De 3 en 3. Ese 3 es en función de esa longitud de onda. Decímetros, centímetros, ¿sí? Decímetros, centímetros, milímetros, decimilímetros, ¿sí? Métricos, decámetros, octómetros, kilómetros, y la longitud de onda en esta banda de frecuencia son del orden de los kilómetros, ¿sí? La menor es de 1 kilómetro, la mayor de 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, por eso se subdividen en décadas, pero esas décadas, ¿sí?, están en base 3, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. A nivel mundial, ¿sí?, les explico básicamente este documento. A nivel mundial, los entes regulatorios están divididos en varias regiones. Nosotros, así que hacemos una traducción literal de las normas americanas, ¿sí? Nosotros en Colombia, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, pues aparte de todo, dependemos en gran medida, históricamente, de América, ¿sí? De Norteamérica, ¿sí? Está la región asiática, está la región, la Oceanía, África y
y Europa. ¿Sí? O sea que toda África trabaja para Europa. ¿Sí? Lo mismo acá, toda Sudamérica trabaja para Norteamérica. Eso se ve también reflejado, ¿sí? El tema político también se ve reflejado en este tema técnico. ¿Sí? Entonces, es normal, ¿sí? Si ustedes estén en algún país de Centroamérica y ellos usen, o de Suramérica, y ellos usen las mismas bandas de frecuencia que usamos nosotros en Colombia. ¿Sí? Que no es común es que ustedes vayan a otro continente y usen bandas de frecuencia iguales a las de Colombia. ¿Sí? Ellos generalmente tienden a usar otras bandas de frecuencia. Entonces, ahí es el tema importante, por ejemplo, a la hora de importar equipos. Si lo hacemos de Norteamérica, posiblemente lo vamos a hacer con confianza. ¿Sí? Porque en Colombia vamos a tener esos equipos prácticamente están prehomologados, digámoslo así en palabras, o sea, no va a haber tanto problema técnico al traer esos equipos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, lo que es acá en Colombia radioaficionados, en Europa, ¿sí? En Europa son las bandas de, una de las bandas de radioaficionados en Colombia, allá son bandas utilizadas para la transmisión de comunicaciones móviles de celular, ¿sí? Y viceversa. Entonces, en Asia, las comunicaciones de las bandas de frecuencia utilizadas para radioaficionados, ¿sí? Son los 860 MHz, alrededor de esa banda, ¿sí? Y acá en Colombia son las comunicaciones móviles. Entonces, traer un equipo de China, ¿sí? Así porque sí, sin hacer un preanálisis, buscando el menor precio, posiblemente si traigamos un equipo que vamos a poner a operar, ¿sí? En una banda de telefonía móvil. ¿Cuánto cuesta la subasta del espectro radioeléctrico en Colombia? Millones de dólares. ¿Sí? O sea, ustedes estarían intentando dañar un canal o un servicio, ¿sí? De millones de dólares, ¿sí? Para ponerlos a ustedes en ese contexto. ¿Sí? Muchísima plata, pero ¿por qué? Es muchísimo dinero. Les busco. Sí, ya les. Listo. Aquí les estoy mostrando una página, ¿sí? En esa página está un poco más ya lo que venía en el cuadro, en el SINAP, ¿sí? Todos estos cuadros, de aquí en adelante ustedes van a ver cuadros y más cuadros y cuadros y más cuadros. Lo primero es definiciones, ¿sí? Lo primero es definiciones. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen las bandas que pueden usar para radiodifusión, ¿sí? Entonces, ¿usted qué servicio necesita? ¿Sí? Entonces, él está aquí resumido. Ah, necesito un servicio de meteorología por satélite. Consultar. Ok. Esto estaría acá. Ahí, listo. Ah, perdón. Aquí abajo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entre la banda de los 30 a los 300 MHz, ¿sí? Tenemos servicios de meteorología por satélite, espacio-tierra, que es algo que estamos trabajando acá en la UIS, 137 a 137.025 MHz. O sea, tenemos ¿cuántos kilohertz de ancho de banda disponibles? ¿25? ¿Sí? 25 kilohertz, ¿sí? Ese 0.25 es, ¿sí? Y lo mismo acá, mira, aquí tenemos desde los 137, meteorología por satélite espacio-tierra, ¿sí? Si sumamos estas bandas de frecuencia, realmente tenemos entre 137 y 138, tenemos 1 megahertz de ancho de banda, ¿sí? Que no quiero saber nada de satélites porque a mí ese tema no me interesa. Listo, entonces vamos a trabajar
con radiodifusión sonora, por ejemplo. Aquí están las bandas para las emisoras AM, ¿sí? 535 a 1605 GHz. Y aquí están todas las tablas anexas. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué potencia debemos trabajar y demás? ¿Sí? Nota nacional. Se establece normatividad relacionada a la resolución de la ANI, todo organizadito, ¿sí? Entonces, es una forma interactiva de ustedes saber si pueden o no usar una determinada banda de frecuencia. Por ejemplo, vamos a ver aquí en radiodifusión. Aquí quiero montar una emisora de FM. Aquí están las emisoras entre 88 y 108. Entonces vamos a ver acá, aquí están las notas técnicas, ¿sí? Las resoluciones, los límites de las emisiones, las condiciones técnicas y operativas, etcétera, etcétera. Aquí puedo descargar y consultar esa información. Entonces, ya por ejemplo, para el tema de radioaficionados, ¿sí? Entonces ustedes consultan acá, aficionados, ¿sí? Y aquí tienen unas bandas de frecuencia para radioaficionados. Radioaficionados no quiere decir un tipo allá aficionado a comunicarse, nada, sino son bandas no licenciadas, ¿sí? Que permiten el uso, por ejemplo, estas bandas de 144, 148 se utilizan para los radioteléfonos, ¿sí? Entonces, no va a existir ningún problema en usar radioteléfono, ¿sí? Porque es una banda determinada que no tiene licenciamiento para nadie, o sea, nadie va a pagar por ese servicio, o sea, por ese permiso de transmitir y recibir información, ¿sí? Vamos un poco más arriba para que ustedes observen en aficionados, por ejemplo, la que nosotros más conocemos acá, ¿sí? Es la de 2.45 GHz, que es la de Wi-Fi, ¿cierto? 2400 a 2450, ¿sí? Son para aficionados, ¿sí? Y aquí pues están las notas técnicas, ¿sí? Asociadas para esos servicios, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes compren, digamos, un dispositivo, les recomiendo, ¿sí? Les recomiendo que consulten, ¿verdad? Que consulten esta página, ¿sí? Voy a comprar un dispositivo para los 915 MHz, ¿sí? Radioaficionados. Aquí en esta banda funciona toda la tecnología para Internet de las cosas, LoRa, Sigfox, RFID. Los chinos vienen por esa radio. No, esos vienen abajo, 860. Los chinos vienen de 860. Todo fue el email, yo compré uno y el email no era compatible. Se controlaron. Igual se bloqueó después. Sí. Pero lo que le digo, aquí, ¿sí? Porque pues el tuyo era para sí, ¿sí? Pero hay dispositivos donde montamos un gateway, ¿sí? Ese es un análogo a bueno, es un ¿sí? Montamos para que opere a esa frecuencia, ¿sí? Y podamos intercomunicar dispositivos. ¿A cuánto? En teoría, 50 kilómetros. En la práctica alcanzamos 1, 10, con buena resolución, ¿sí? ¿Qué tipos de dispositivos? Sensores de humedad, sensores de temperatura, radiación, ¿sí? Pequeñas señales, máximo 120, 128 bits, ¿sí? Máximo. ¿Cada cuánto se envía un dato? Por ahí cada una vez al día o una vez cada 10 minutos. Entonces, también se está utilizando esta tecnología, por ejemplo, para el seguimiento de vehículos, pero se hace con control predictivo, con algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, es normal que ustedes vean el trofeo de un vehículo, ¿sí? Usted lo pone a pagar un plan mensual de que ya bajan los precios,
telefonía móvil para hacer un seguimiento de un vehículo. Anteriormente estaba al orden de los 30.000 más el dispositivo. ¿Sí? Hoy en día ya está como entre 7.000, pero tiene uno que tener una empresa sólida para que le den esos precios. ¿Sí? Servicio mensual. Versus este tipo de dispositivos, les digo, la tecnología y todo lo controlamos nosotros mismos. ¿Sí? Incluso hasta los protocolos de comunicación. Entonces se hace el algoritmo, simplemente va tomando una muestra cada 10, 15 minutos y va observando por dónde y hace un aproximado de la ruta del vehículo. ¿Sí? Se reducen costos. La infraestructura, pues, realmente no es tan costosa. Yo hace un par de años coticé un gateway bueno, estaba industrial, estaba en el orden de $1.000. ¿Sí? No es costoso pensando que esto pues, se puede llevar en el tiempo a 5 o 10 años sin fallar y intercomunicar hasta 1.000 dispositivos más o menos. Es costoso. ¿Sí? Dispositivos del orden de 1 a 3 a $5. Pues no es costoso. ¿Sí? Versus los dispositivos, por ejemplo, los dispositivos GPS en el mercado están del orden de los $100. En este orden, $70, $50 para hacer ese seguimiento. ¿Sí? Sensores en los ríos para evitar catástrofes, etcétera, etcétera. Todo eso se hace en IoT. ¿Sí? Aquí lo mismo, ¿sí? Para radioaficionados. Estas son las bandas que se utilizan en Wi-Fi, en Internet, en nuestros hogares. ¿Sí? Ya tienen tablas anexas. ¿Por qué? Porque anteriormente no había control de potencia en esos equipos. ¿Sí? Hoy en día ya hay control de potencia, entonces tenemos las tablas anexas por lo mismo. ¿Sí? Entonces, cada cosa que ustedes quieren hacer, ¿sí? Lo pueden realizar. ¿Sí? Lo pueden realizar en esta consulta. ¿Sí? Entonces, cada vez que vayan a comprar un equipo, les recomiendo, esta va a ser su Biblia, ¿sí? Su diccionario, para consultar si van a afectar o no van a afectar, si están licenciados, si necesitan licencia o si la pueden operar y bajo qué condiciones, porque los radioaficionados tienen condiciones. ¿Sí? La banda es libre en frecuencia, pero en potencia no es libre. O sea, tiene una limitante máxima. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que estar alerta, ¿sí? Por lo que les digo, no es una amenaza, es un consejo. ¿Sí? Pueden ustedes entrar en problemas legales, que eso uno nunca lo quiere. Y un problema legal puede hasta perder su tarjeta profesional, en un caso mínimo, como si no hubiese estudiado. Uno sin tarjeta profesional no sirve para nada. ¿Sí? No puede firmar nada. El conocimiento no se lo quitan, pero a la hora de un trabajo, alguna cosa, no se puede trabajar. Entonces, eso, para que ustedes lo tengan en cuenta, en lo que es la gestión del espectro. Estas son hay algunas, otro tema que nosotros utilizamos son las comunicaciones satelitales. ¿Sí? Las comunicaciones satelitales. Pero esos son móviles satelitales. ¿Sí? Entonces también, digamos, cuando queramos hacer un enlace satelital, también está licenciado, aunque esto no está tan, digamos, con tanto restricción, esto se acoge más a estándares internacionales, no por regiones, toda la Tierra. ¿Sí? No solamente. A ver, estamos entre 3:30, hacia abajo, ¿sí? Que están las bandas en megahertz, la que más se utiliza, por ejemplo, en la banda. ¿Qué te parte de la mitad que significa?
¿Cuál? ¿Esta? No, hay una que es la partida a la mitad. O sea, con abajo. ¿Cuál? ¿Sabes qué? Acá. Ah, móvil por satélite, tierra, espacio y espacio-tierra. O sea, el uplink y el downlink se hacen en la misma banda. Comunicación ascendente y descendente se hacen en la misma banda. ¿Sí? Porque tenemos los dos tipos. Listo. LSA. Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Espacio-tierra y tierra-espacio. ¿Sí? No siempre se utiliza la misma banda, no está licenciada. ¿Sí? También está el espectro científico, ¿sí? Por ejemplo, exploración de la Tierra por satélite y demás. Y cuando ustedes quieran consultar algo al respecto, es importante que ustedes vayan a consultar ese. Entonces, bueno, ahí para resumirles un poco el espectro radioeléctrico, ¿sí? Yo les comentaba la clase pasada, ¿sí? Que para bajas frecuencias los mecanismos de propagación más dominantes son las ondas terrestres, ¿sí? Ondas terrestres, como les decía, son antenas de gran dimensión, direcciona los campos electromagnéticos hacia la superficie terrestre y permite comunicación a grandes distancias. ¿Sí? Es como si quisiéramos usar la Tierra, ¿sí? Como un gran conductor, como un gran cable coaxial, ¿sí? Ya a medida que vamos subiendo la frecuencia, los mecanismos de propagación empiezan a ser dominante, por ejemplo, los mecanismos de propagación como los mecanismos ionosféricos, les hablaba de las emisoras AM y FM, ¿sí? Que tenían esas particularidades en el día y en la noche, ¿sí? Es porque el mecanismo de propagación, pues cada vez que lo quieran recordar, acuérdense de la emisora AM. ¿Y a qué frecuencia opera una emisora AM? En el orden de 1 MHz. Las FM en el orden de los 100 MHz, ¿sí? Que es más dominante la transmisión ionosférica en AM. ¿Sí? En AM se nota más. ¿Sí? Ponen un radio, normalmente en la ciudad, emisoras locales, en la noche, emisoras hasta internacionales. ¿Sí? Es normal que se lo observen de esa forma. ¿Sí? O emisoras de otros municipios, o de municipios apartados. Ya a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, por ejemplo en UHF, ¿sí? Ya los mecanismos de propagación ya son más directos, ¿sí? Les hablaba de los radioenlaces, ¿sí? Los radioenlaces empiezan a ser predominantes. Estamos hablando de longitudes de onda de 1 metro hacia abajo, ¿sí? Radioenlaces más utilizados son los de 900 MHz, ¿sí? Los de 430 también se utilizan bastante, ¿sí? Y eso todo está en la banda UHF, frecuencias de... Ya para el tema de comunicaciones satelitales, ya todo el mecanismo de propagación empieza a ser determinante a partir de la absorción de las capas, de la estratosfera, ¿sí? Hacia arriba, tienen un nivel de absorción alto comparado con para bajas frecuencias. Entonces, es normal que los enlaces satelitales operen a frecuencias muy altas, 11 GHz, 20 GHz, ¿sí? 9 GHz. Entonces, para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta, y son preguntas que también estamos realizando en nuestros exámenes. Voy a robarle 2 minuticos. Voy a cargar una misión a un
Voy a robarles un segundito acá. Ya. Mañana, hoy día, hasta la fiesta. Seguro que cualquier mañana. Esto de ser emprendedor. ¿Cuánto? Voy a robar 2 minutitos. Notificaciones. Y bueno, volví. Tomé un breve receso, un inconveniente de última hora. ¿Listo? Entonces, recomendaciones. ¿Sí? Como les decía la clase pasada, importante las recomendaciones en transmisión, ¿sí? Las recomendaciones en potencia, ¿sí? Y ustedes conozcan que existen unos entes regulatorios, ¿sí? Es una responsabilidad mía decírselo a ustedes y inculcárselo a ustedes, ¿cierto? Existen esas entidades para que después no digan, como me decía un colega acá, decía, es que ustedes no les comentan eso a los estudiantes, ¿sí? A veces sí pasan tiempo, se les olvida que se les dijo, ¿sí? Entonces cuando se enfrentan a veces hasta el mismo proyecto de grado, empiezan a hacer barbaridades, ¿sí? Entonces esa es mi recomendación.
¿sí? Esto es muy importante, o sea, esto que les dije hoy, esa información que propongo allí, también está pues en el módulo, ¿sí? Pero fácil de buscar, por eso la puse allí como que miren, aquí está SINAF, Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencia Colombia, ¿sí? Y ustedes tienen la consulta, miren. Colombia, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran, pueden entrar allí y revisarlo, ¿sí? Y ahí está la misma información que les desglosé, que les mostré, qué es el espectro radioeléctrico, qué es la ANE, qué políticas define, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿sí? No es necesario, y normalmente, y acá en Colombia, ¿sí? Y digamos de los colegas que yo conozco así en mi círculo profesional, los que mejor están pagos están trabajando en esta área, ¿sí? Ni siquiera encontró la instrumentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un área que todos los días la utilizamos, es como las empresas de servicios públicos, ¿cierto? Todos los días usamos el agua, la luz, el gas, etcétera. Cada segundo generan dinero, ¿sí? Entonces, dentro de los profesionales mejores pagos están, y sobre todo los que trabajan en este tema político. Un colega mío, compañero, pregrado, maestría, ¿sí? Está trabajando con la ANE actualmente, ¿sí? De aquí de la escuela hay mucha gente trabajando, tanto en la ANE como en lo técnico, ¿sí? Los que hacen mediciones, como empresas asociadas que hacen también procesos de medida. Por eso yo les digo y les insisto a ustedes, ¿sí? Les insisto a ustedes en el tema de manejo de los equipos, de los instrumentos, ¿sí? También porque ahí hay una muy buena oportunidad profesional, ¿sí? No lo digo para que trabajen conmigo y hagan proyectos de grado conmigo. Yo ni tiempo tengo, sí, es la verdad, no tengo tiempo de nada, por ahí uno, dos y casi que a las malas, ¿sí? Sino para que se motiven con esta área de aplicación de la ingeniería, ¿sí? Es muy, muy importante. Un tema de dinero es, bueno, no sé, yo sé que es a nivel operativo, sí, los salarios son bajos, ¿no? ¿Sí? A nivel técnico. Pero también tengo un colega que trabaja en Claro, pero en la parte operativa, y está muy bien, en la parte gerencial. Como que ganaba 6. 6. Sí, eso me lo gano y yo repleto de horas. Sí. Entonces, muchachos, ahí, digamos, está la información de lo que es el espectro radioeléctrico. ¿Sí? En clase, vamos a ver todo lo que tiene que ver con líneas de transmisión. ¿Sí? Es otro tema muy importante, sobre todo a la base técnica, ¿sí? A la base científica. ¿Por qué? Todo lo que tiene que ver con líneas de transmisión, medios de transmisión, es lo que nosotros utilizamos para el trabajo o diseño de filtros, diseño de antenas, dispositivos de alta frecuencia, ¿sí? Estos temas que les voy a mostrar aquí lo usan también en la línea electrónica, ¿sí? En el diseño de dispositivos electrónicos también se utilizan. Ya les voy a mostrar ciertos apuntes importantes, ¿sí? Entonces, un medio de transmisión cableado, incluso los inalámbricos, también se pueden modelar. Se utiliza más el modelo cableado, ¿sí? Tenemos una impedancia del generador, tenemos una fuente o un generador, ¿sí? Y empezamos a hablar de nuestro medio de transmisión, ¿sí? Este medio de transmisión se utiliza una impedancia característica
Ya les voy a mostrar de qué se trata. ¿Sí? Y se utiliza la impedancia de carga. En otro curso un estudiante me preguntó, ¿y qué carga? Y yo siempre hablo de las cargas. La carga de un circuito es un valor de impedancia, ¿cierto? ¿Sí? En motores, la carga pues es un torque negativo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos carga. ¿Sí? Aquí es importante que ustedes lo resuman como impedancia de carga. ¿Sí? Impedancia de carga. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y eso es lo que voy a dejar hoy como introducción. Y creo que, bueno, aquí todos vimos la práctica, salvo los virtuales. ¿Cuál es nuestro objetivo en las comunicaciones, en la selección de dispositivos? ¿Sí? Que la impedancia del generador, ¿sí?, sea igual a la impedancia característica de la línea. Ya les voy a explicar qué es la impedancia característica, y a la impedancia de carga. ¿Sí? Eso nos da tanto un concepto de máxima transferencia de potencia, como nos da un concepto asociado a evitar fenómenos de transmisión, fenómenos de señales que viajan hacia el generador. ¿Sí? Los generadores tienen también potencia máxima de transmisión. Yo lo pongo a tope y así sea un milivol o un microvol posiblemente, no tanto, no puedo exagerar, ¿sí? Pero un volt, digamos un volt de más, puede averiar su equipo. ¿Sí? Son equipos costosos, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, son equipos de alta precisión. ¿Sí? Los equipos gama media, estamos hablando en pesos colombianos, con toda la devaluación del peso colombiano, estamos hablando del orden de los 20, 30 millones de pesos hacia arriba. ¿Sí? Estaríamos hablando de cerca de los $10.000 en otros países. ¿Sí? Por el orden de los $10.000. Es un dinero considerable. ¿Sí? Entonces, más que pensar en unas ecuaciones, ¿sí?, pensar en un concepto de máxima transferencia de potencia, pensamos también en un concepto de preservación o conservación de nuestros instrumentos, tanto de generación como de medida. ¿Sí? Recuerden que ya les enseñé a medir potencia en un analizador de espectro y ahora lo vamos a aterrizar en el laboratorio. ¿Sí? Lo vamos a aterrizar allí en el laboratorio. Pero es importante, digamos, el concepto. Y por eso nosotros vamos a estudiar en parte los medios de transmisión. ¿Qué es un medio de transmisión? Hay diferentes tipos de medios de transmisión. Una pista que ustedes diseñan allí para intercomunicar dos dispositivos electrónicos, eso es un medio de transmisión. ¿Sí? Un cable coaxial es un medio de transmisión. Los 4 pares de su cable UTP, eso es otro medio de transmisión. ¿Sí? Bueno, ya hay otros dispositivos que ustedes no conocen, por ejemplo, las guías de onda circulares, rectangulares, son otros medios de transmisión. Las guías de onda se utilizan para la transmisión de señales de alta frecuencia y alta potencia. Es una cavidad resonante. ¿Sí? Entonces, los medios de transmisión en capa física, ¿sí?, el tema técnico como tal, son demasiado importantes. El hecho, ¿sí?, y las propiedades de la línea de transmisión o de los medios de transmisión, cuando no cumplimos estas condiciones de frontera, también los utilizamos. ¿Sí? Cuando no cumplimos, digamos, la condición de carga, ¿sí?, de carga, por ejemplo, circuitos abiertos, cortocircuitos, se utilizan en los diseños de antenas. ¿Sí? Un diseño de antena es un conjunto de líneas abiertas. ¿Sí? Ustedes miran las antenas, es
una línea abierta para acá, otra línea abierta para acá, ¿sí? Y esa línea abierta pues simplemente está generando la desaceleración de la corriente. La desaceleración de la corriente está generando un campo electromagnético, ¿sí? Y así podemos intercomunicarnos a grandes distancias o a cortas distancias de manera inalámbrica, ¿sí? Pero si lo vemos desde el punto de vista circuital, esas líneas abiertas son capacitores, son inductores, ¿sí? Entonces esos circuitos abiertos y cortocircuitos que vemos así a lo largo de una antena son dispositivos que se utilizan para el filtrado de señales, filtros pasivos, ¿sí? Son de bajo costo de implementación, ¿sí? y de tamaño moderado en la implementación de un sistema de comunicaciones. Muy buena potencia también, sobre todo en los receptores, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a utilizar acá. Voy a volver aquí a la pantalla, ¿sí? Voy a volver aquí a la pantalla para compartirles y mostrarles, hacerles un bosquejo más que... ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a utilizar una herramienta, si quieren la nota, a mano Gago. Esta herramienta es del libro de electromagnetismo aplicado, ¿sí? Fundamentos del electromagnetismo aplicado, de Ulavi, que es uno de los libros guías del curso, de este curso, ¿sí? Lo tienen que consultar aquí. ¿Qué hay que hacer para poder acceder? Todas estas herramientas están montadas en base Java, ¿sí? Entonces simplemente a Chrome yo le añadí un applet, ¿sí? Shares PG applet, ¿sí? Y él me permite correr aplicaciones de Java. Obviamente las distorsiona un poquito, ¿sí? Voy a entrar aquí, ¿sí? Este es el libro guía que tenemos nosotros, Fundamentos del Electromagnetismo Aplicado, la 8ª edición de Ulavi, ¿sí? Vamos a entrar a líneas de transmisión, ¿sí? Traten de usar aquí, abrir los applets en el mismo buscador, ¿sí? Y les voy a mostrar los diferentes tipos de línea de transmisión. Y corremos el aplicativo, ¿sí? Hay que correrlo para que él nos permita. ¿Sí? Entonces, la impedancia característica de una línea de transmisión depende de las condiciones de fabricación. ¿Cuáles condiciones? Condiciones, por ejemplo, en una línea bifilar, ¿sí? De la distancia que hay entre los dos conductores, como lo pueden ver acá, ¿sí? Ya les voy a decir dónde está la impedancia característica. Lo pueden ver en el diámetro de esos conductores, si es 18 AWG o 16 AWG, entonces cada uno de las distancias que existen debemos acomodarlo. ¿Y cómo se acomoda? Con los aislantes, ¿sí? Esas capas plásticas que ustedes ven en PVC generalmente que recubren los conductores se utiliza para definir la impedancia característica, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo que la herramienta nos da por defecto, nos dice que si tengo una línea de transmisión con un diámetro de 1.5 milímetros, separada 10 milímetros, a 1 centímetro de separación, exageradísimo, ¿sí? Operando a una frecuencia de 1 gigahertz, tiene una impedancia característica de 200 ohm, ¿sí? 200 ohm. Si yo cambio las condiciones de fabricación, ojo porque son preguntas tipo parcial, ¿sí? Si yo cambio, no es por asustarlos, pero si yo cambio las condiciones de fabricación, por ejemplo, la disminución del diámetro, voy a ponerlo en 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro, ¿sí?
tenemos 236 ohm de impedancia característica. Entonces, a la carga deberíamos tener una impedancia de 236 ohm para evitar reflexiones hacia el generador, que fue lo que vimos ayer en el laboratorio, 18 días. Si yo disminuyo la distancia entre los conductores, lo bajo a 2 milímetros, acá a 2 milímetros, ¿sí? A 2 milímetros, la impedancia característica, ¿sí? Ya no son los mismos 200 ohm que teníamos anteriormente, sino son 100. Hace unos años, como caso curioso aquí contándoles mis experiencias profesionales, estaba un par de estudiantes haciendo un proyecto de lo que se conoce como PLC, comunicaciones por líneas de potencia, o cables de red eléctrica. ¿Sí? Ellos estaban comunicándose, enviando una señal para comunicar unos actuadores, básicamente. ¿Sí? Y ellos no tenían en cuenta estas condiciones de impedancia característica. ¿Sí? Entonces generaban pulsos, ¿sí? Para encenderlos sobre la red eléctrica, generaban pulsos para hacer encender unos actuadores y no les funcionaba. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta el acoplamiento de impedancia. Pues toda la señal que ellos querían transmitir se reflejaba, se superponía y se destruía ella misma. ¿Sí? Pues les expliqué, hicimos la medida de impedancia de un cable eléctrico, ¿sí? Un rollo de cable eléctrico, ¿sí? en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Porque ellos están diseñados para 60 Hz. ¿Sí? Pero la transmisión que estaban haciendo, si no me deja mentir, estaba al orden de los megahertz, creo que eran 20. ¿Sí? Eso ya fue hace varios años. Entonces, cada uno de los medios de transmisión necesita ser caracterizado para encontrar los parámetros de transmisión. ¿Sí? Esos parámetros de transmisión se ven o se denominan, hay un mundo de ecuaciones, no las voy a dar porque me asusto. Esto es teoría electromagnética aplicada. ¿Sí? Yo sé que ustedes odian la teoría electromagnética. ¿Sí? Entonces, el caso particular es que tenemos valores capacitivos por unidad de longitud. ¿Sí? Tenemos valores inductivos por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, por eso es normal, y por eso aclaro allí la pregunta, creo que era Jairo, ¿sí? ¿Jairo es? Sí. A Jairo, él me preguntaba que había quedado como que por qué se daba la atenuación en dB por metro, ¿sí? La explicación es porque los parámetros de una línea de transmisión, ¿sí? No se ven como un modelo circuital como lo vemos en circuitos eléctricos, ¿sí? Sino es un modelo circuital de parámetros distribuidos. ¿Distribuidos en dónde? En el espacio. ¿Sí? O sea, una resistencia, ¿sí? Si yo quiero conocer la resistencia total de la línea de transmisión, debo conocer su longitud, ¿sí? Para saber ese valor de la resistencia. Lo mismo la capacitancia, ¿sí? Y esos parámetros distribuidos, a la relación que hay entre R, L, C y G, me da lo que conocemos como impedancia característica. O sea, la impedancia característica es aproximadamente la raíz de R Z sub 0 es igual a la raíz de R más J omega L sobre G más J omega C. ¿Sí? Para una línea de transmisión sin pérdidas, donde está para el caso que R es igual a G y es igual a 0, la impedancia característica es igual a la raíz de L sobre C. ¿Sí? ¿Sí? Cada uno de ellos está por unidad de longitud. ¿Sí? O sea, R ohm por metro, C, que son los parámetros que ustedes ven acá. Esa es la mejor forma de mostrarles a ustedes.
más que las ecuaciones, mostrarles a ustedes los valores de impedancia, ¿sí? Cómo calcular esa impedancia. ¿Sí? Como la parte resistiva es pequeña, ¿sí? Y la parte resistiva se da en función de ρ, ¿sí? Tenemos un ρ no despreciable. Entonces, vamos a cambiar de medio de transmisión. ¿Sí? Vamos a cambiar de medio de transmisión para que ustedes vean que todos los medios de transmisión se pueden determinar, o sus condiciones se determinan a partir de, por ejemplo, los cables coaxiales. Nuevamente corremos el aplicativo. ¿Por qué los molesto en correr el aplicativo? Porque eso también lo vamos a ver en la segunda parte de las líneas de transmisión o las aplicaciones de las líneas de transmisión. ¿Sí? Y volvemos a tener capacitancia, tantos picofarad por metro. ¿Sí? La capacitancia sería el valor o las pérdidas que existen en el material o en el sustrato que hay el conductor interno por el conductor externo. ¿Sí? El inductor serían las pérdidas inductivas a lo largo del conductor interno. ¿Sí? Resistivas. Siempre buscamos que la resistencia de los materiales llegue a cero. Es imposible. Con materiales, pues, obviamente, de alto costo. ¿Sí? Impedancia característica, 75 ohm. Este es un estándar, ¿sí?, de fabricación para cables coaxiales para servicios de televisión. Los cables coaxiales que yo uso allí en el laboratorio de comunicaciones, todos son de 50 ohm. ¿Por qué? Porque todos mis equipos que tengo allí son de propósito general. ¿Sí? Entonces, compro cables coaxiales, compro equipos de 50 ohm, porque hay más aplicaciones fuera de televisión en 50 ohm, casi todas, menos la televisión. ¿Sí? ¿Por qué el estándar? ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, en este caso, un cable coaxial con un radio interno de 1.5 milímetros, ¿sí?, un radio externo de 10 milímetros, para una impedancia de 75 ohm, que es el estándar de televisión. Vamos a aplicarlo, vamos a ver qué cambiaría si yo disminuyo el radio externo. ¿Sí? Ahí tengo mis 50 ohm. ¿Sí? Y si ustedes son buenos observadores, ¿a quién estoy cambiando? En gran medida. ¿A la inductancia o a la capacitancia? A capacitancia, ¿cierto? Porque estoy disminuyendo el área o el volumen del sustrato, de ese aislamiento que tenemos entre los dos conductores. ¿Sí? Y estoy cambiando la capacitancia, ¿sí?, para pasar de 75 a 50 ohm. Y tengo un cable más compacto. ¿Sí? Es natural que algunos cables que operen, y ya les voy a mostrar una hoja de datos de varios o múltiples cables coaxiales, ¿sí?, que operan a diferentes frecuencias, a diferentes impedancias, ¿sí?, que vienen diseñados para diferentes impedancias. Solo tenemos 50, ni 75, tenemos 100, tenemos 150, tenemos 200 ohm. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, ¿sí? Viéndolo desde la aplicación, ¿sí?, las condiciones, ¿sí?, este es el resumen de los valores capacitivos, inductivos y resistivos, la impedancia característica. Y se resumen en esta fórmula. Si quieren, ustedes allá en casa o cuando estén estudiando pueden revisar esa información, ¿sí? Profe, la aplicación es un cable de 100 de impedancia, ¿qué sería? Aplicaciones de 100 ohm, Sí. más que todo instrumentación. La instrumentación de alta frecuencia, para alta frecuencia. Por ejemplo, ¿se ha visto esos cablecitos delgados que se usan para unir placas coaxiales? ¿No los ha visto? No.
no me acuerdo el nombre ahorita. Profe, cuando usted dice instrumentación, ¿a qué se refiere? Instrumentación es laboratorio, digámoslo así, de esa forma. ¿Sí? Es la parte de la electrónica, ¿no? Es que una cosa es la instrumentación, bueno, la instrumentación que hablan acá, digamos, en el programa, es más hacia aplicación, sensores y demás, ¿sí? Actuadores. Eso es lo que llaman instrumentación y automatización. Sí, los cables rígidos, si lo encuentro por acá, estos. Sí, esos son los cables semirrígidos. Parecen un cordoncito, un collar. Y esos se usan allá para conectar placas, pistas y demás. ¿Por qué? Ya para allá vamos. Ya les voy a... Cada vez que estén ustedes diseñando una pista, sobre todo para alta frecuencia, ustedes tendrán que considerar, ¿sí?, las condiciones o el tamaño de esas pistas. Ya vamos para allá, miren, acá están. ¿Sí? Eso en cuanto a los cables coaxiales. Y le estaba respondiendo la pregunta. Bueno, vamos a verle acá. ¿Sí? Y estos cables se utilizan también para altas frecuencias. Vamos a verlo acá. Y van a ver ustedes que esta diferencia es bastante grande. Y se usan 100, 150, 200. Datachip. Bueno, internet, el abismo nos ayuda mucho. Pero bueno, vamos a tenernos ahí paciencia. A ver, lo miramos. No lo veo. Bueno, este es de 50. Bueno, ¿sí? Este es de 50. Pero este tipo de cables también se consiguen más que todo para 100 ohm, 150. Los cables en el... Una pregunta. Y por acá en Colombia, si uno quiere mandar un cable de esos, ¿cómo haría? ¿Lo compra? No, estos ya los compra. O sea, todo esto es comprado. Mira. ¿Qué pasa si yo le meto más frecuencia de la que bueno? Se atenúa y se distorsiona en fase las señales. Generalmente eso es lo que pasa. ¿Sí? Mire que... ¿No se daña el sol? Y pasan los atenuadores que ponen los instaladores en la casa. ¿Sí? Los atenuadores dicen hasta 1 GHz o hasta 3. Y por ejemplo los fan 2 son los que usan en esas infraestructuras de cable. ¿Sí? Ellos dicen el fan 2, usted le hace un análisis en frecuencia, lo puede hacer subir hasta 3 o a 3.5 GHz, ¿sí? Usando el equipo. Pero entre 2 y 3 empieza a tener unas fluctuaciones de ganancia. ¿Sí? O sea, la atenuación, digamos, decía que era menos 30, pero hasta 2 llega en línea recta, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, y después de 2 empieza a hacer una oscilación. Entonces, lo que ellos garantizan es donde queda constante. No es que en adelante se dañe, ¿sí? Sino que puede ser que la atenuación de esa frecuencia de corte que garantiza el fabricante hacia adelante ya no atenúe los 30 sino 31 o atenúe 28 o 27. ¿Sí? Entonces esos 3 dB es el doble de potencia de la que usted quisiera. Pero ¿de qué sirven? Sirven. ¿Qué pasa? Ahí es donde venimos nosotros a medir, a caracterizarlo. Yo lo he hecho, ¿sí? Porque necesitaba, digamos, en un momento un atenuador para 3.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Fui al laboratorio, cogí mi equipo del ALMA, el analizador vectorial de redes, lo medí, ¿sí? Y pude observar esa característica que les decía, ¿sí? Pero hasta 2, lo que vende el fabricante es porque es perfecto o viene con las condiciones. Lo mismo pasa con los cables coaxiales, ¿sí? Es la pregunta que usted me hace, ¿sí? Un cable coaxial. ¿Por qué, profesor? Me dice que opera hasta esa frecuencia. ¿Qué pasa si subo de ahí?
Lo que pasa es que ellos ya no le garantizan, pero que funciona, funciona. Bajo otras condiciones distintas a las que le da el fabricante. ¿Sí? Entonces, líneas de transmisión, cable coaxial. Entonces, llevamos las líneas bifilares. ¿Sí? Las líneas bifilares, el cable UTP está compuesto por 4 líneas bifilares. ¿Cierto? Líneas coaxiales, bueno, es una aplicación más específica. Todo el tema de cableado, infraestructura, y sigue usándose, como le digo, conexiones internas de equipos. Se utiliza esos cables semirrígidos. La línea microstrip, y ustedes la han visto y la han hecho durante toda su carrera, posiblemente, ¿sí? Pero nunca la habían visto con esta óptica. ¿No carga? Sí. ¿Sí? Tienen ustedes un sustrato, ustedes van a decir, ah, pero el profesor inventa cosas si solo existe la bajelita que consigo en Bucacentro. No, mentiras. Existe un sinnúmero de sustratos flexibles, rígidos, semirrígidos, ¿sí? Con permitividad de 9.8, de 2.3, de 3.3, de 3.5, de 6.8, de ustedes quieran, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Ya les voy a mostrar una página que existe para eso. Y sobre eso es que a veces me emociono diseñando filtros y molestando a mis estudiantes que ponen la electiva de medios de transmisión, ¿sí? Entonces, las condiciones de impedancia característica, por ejemplo en este caso 50 ohm, cuando ustedes quieran conectar un cable coaxial a una placa, a una pista, ¿sí? Bajo estas condiciones, digamos de permitividad relativa de 9.8. Por curiosidad y para que ustedes sepan, la baquelita realmente se conoce como el sustrato FR4, ¿sí? El FR4. Permitividad relativa a 2.3, ¿sí? 2.3. ¿Por qué usamos sustratos de permitividad relativa alta? ¿Qué depende de la permitividad? ¿De qué depende la permitividad? ¿Qué parámetro depende de la permitividad relativa? La longitud de onda. Recuerden, lambda igual a C sobre F, raíz de su R. Se la he repetido varias veces a lo largo del curso. ¿Sí? En el laboratorio también lo vimos. ¿Sí? Entonces, a mayor permitividad relativa, menor longitud de onda. ¿Sí? Menor longitud de onda. Entonces, es normal encontrar ese parámetro. ¿Sí? Mira, aquí aparece la velocidad de propagación acá abajo, en la parte baja de la tabla. 1.16 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Que eso es 3 por 10 a la 8 dividido en esta frecuencia, que es 1 GHz, por la raíz de la permitividad relativa, este 9.8. ¿Sí? Y tenemos una impedancia característica de 50 ohm. Si yo aumento el ancho de la pista, así sea en un micrómetro, en un milímetro, en un micrómetro, voy a moverla, ¿sí? Solo el ancho de la pista. ¿Sí? Entonces, entre más ancha la pista, menor impedancia característica. Voy a dejarla ahí en 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, a veces dicen, ah, es que el profesor X, Y, Z me dijo que las pistas se utilizaban a 5 milímetros de ancho. No, no es una buena práctica. Claro, cuando estamos diseñando placas para potencia, claro, entre más ancha la pista, ¿sí? Mayor capacidad para conducir la corriente, ¿sí? Eso sí es claro, ¿sí? Pero tiene mayor resistencia a la corriente, ¿sí? Pero como conduce tanta corriente, pues las pérdidas resistivas son muy pequeñitas. Entonces, y aquí vienen, por ejemplo, los puertos USB, ¿sí? Los puertos USB, la impedancia es de 200 ohms, ¿sí? Así ustedes no lo quieran ver, es un canal de transmisión. Un puerto USB es un medio de transmisión, un canal de transmisión, ¿cierto? Estoy almacenando información allí. ¿A qué velocidad quiero que se transfiera la información? ¿Cierto? Entonces debo determinarle esas condiciones
para establecer las mejores condiciones de entrega. Por ejemplo, acá vamos a llegar a una pista extremadamente delgada, 0.04 milímetros, 4.5 micrómetros. Entonces, es imposible fabricar una pista de ese tamaño, ¿cierto? Ustedes llaman a cualquier fabricante, por lo menos local, mínimo pista que le hacen a 0.1 milímetros, mínimo. Y eso. ¿Sí? Ya a nivel nacional sí hay varios, pero también el precio pues es elevadísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también hay unas restricciones de diseño, que es la relación que existe. Eso no lo entramos aquí en detalle, les estoy explicando las condiciones de impedancia característica. ¿Cómo mejoraríamos la impedancia? Ya les voy a mostrar que existen sustratos que permiten realizar diseños. ¿Cómo mejoramos la impedancia característica? Disminuir el espesor de la placa. ¿Sí? Ahí estoy disminuyendo el espesor de la placa. ¿Sí? Perdón, aumentando el espesor de la placa, mayor capacitancia. ¿Sí? Y ahí sí puedo llegar a los 200 ohm. Bueno, ni siquiera así llegué. ¿Sí? Ni siquiera así llegué al espesor que necesita. ¿Por qué? Porque tengo un sustrato también bastante agresivo, pues digamos agresivo en cuanto a permitividad, ¿sí? Fuera de lo convencional. Pero lo bajamos ahora, lo bajo un poco a 2.3, ¿sí? Van a ver que es que ayude mucho. ¿Sí? 334, ahora jugamos con el ancho de la pista. Aquí ya tenemos, creo que con punto 1, vamos a llegar a punto 1, ahora digamos que esas son las condiciones. Punto 1 nos da 226, bueno, vamos a llegarlo a 200. Listo. ¿Sí? O sea, el ancho de la pista aproximadamente 0.185 milímetros. 0.2 milímetros aproximadamente. Entonces, el nivel de precisión para este tipo de circuitos debe ser un nivel de precisión bastante alto. ¿Sí? Bastante alto. Es importante que lo consideren ustedes. ¿Sí? Voy a ver aquí en la salida 2. ¿Sí? Bueno. Eso en cuanto a los medios de transmisión. Hay una fábrica, es una de las más fuertes en el mercado de los sustratos, placas PCB, se utilizan los PCB, ¿sí? Circuitos impresos. Y aquí pues tenemos aplicaciones, por ejemplo, esta es una de las más utilizadas, ¿sí? Aquí tenemos filtros, estos son filtros, ¿sí? Filtros de alta frecuencia. Aquí les voy a mostrar la hoja de datos de un sustrato. Por ejemplo, el espesor de 0.127 milímetros. Usted lo puede comprar a 0.254, a 0.381, diferentes espesores. No es ir allá a una tienda y véndame cualquier cosa que voy para la casa a entregar un trabajo para una asignatura. ¿Sí? De hecho, el proceso de diseño empieza por acá. ¿Sí? El primer taller que me entregan mis estudiantes de medios de transmisión electiva es entender el cambio de estas condiciones, de esta otra condición. ¿Cuál es la otra condición? El espesor de cobre. ¿Sí? El espesor de cobre juega un papel importante, ¿sí? En el diseño también de esos circuitos de alta frecuencia, el diseño de esas antenas.
¿sí? Y generalmente, ¿sí? Ese diseño de antenas, ¿sí? Parte de estas dimensiones y de la permitida relativa. De ahí, ya luego empezamos a hilar fino, ¿sí? A mirar otros parámetros, ¿sí? Entonces, esta referencia, por ejemplo, 2.3, ¿sí? Esta otra referencia, 2.2, ¿sí? Cambiar esa permitividad relativa, incluso pudiéramos ir al simulador, ¿sí? 2.3, con las mismas condiciones, la bajamos a 2.2, estaba en 200, pasó a 203, 3 ohm de diferencia. Pero si calculamos el coeficiente de reflexión, esa variación de 3 ohm, pues es 0.1 posiblemente, o 0.01. ¿Sí? O sea, estamos perdiendo el 1 o el 2% de la amplitud de la señal. ¿Sí? Eso era lo que veíamos allí en el laboratorio, en la práctica de reflectometría. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos fabricar? Voy a mostrarles aquí. ¿Sí? Un mundo de antenas. Por ejemplo, estas antenas las tenemos, la log periódica la tenemos en el laboratorio, una similar a esta. ¿Sí? Tenemos antenas similares a estas. Esta está como muy artesanal. ¿Sí? Esto es una red de antenas. Venga, le miramos. ¿Sí? Mire, más antenas. ¿Sí? Eso es una antena, una placa, líneas en circuito abierto, son circuitos abiertos, circuito abierto, circuito abierto. ¿Sí? Esto es una base de un reflector, ese es el reflector de esa antena. ¿Sí? Y todo está basado en este análisis, cambio de impedancias para miniaturizar la antena. ¿Sí? A cada una de esas, bueno, aquí no es tan claro el cambio de los circuitos, del valor de la impedancia del circuito. ¿Sí? Pero mire, con todo esto es que uno juega, mire, antenas flexibles, ¿sí? Antenas flexibles para adherir a ropa, a humanos, a animales, me gustan bastante este tipo de antenas flexibles. Por aquí había otro, esto es todo lo que se utiliza para la cadena de suministro, esto se llama identificación por radiofrecuencia. ¿Sí? Este es un dipolo doblado, ¿sí? Se utiliza para disminuir, estas operan a 915 MHz, por ejemplo. La longitud de onda son cerca de 33 centímetros. ¿Sí? Pero estas antenas tienen apenas unos 8 a 10 centímetros máximos de longitud. Sería como este tamaño. ¿Sí? Un tamaño muy corto. ¿Sí? Y se pueden adherir en cualquier parte de una etiqueta, debajo de una etiqueta de una prenda de vestir, para evitar pérdidas, ¿sí? Para hacer la trazabilidad, por ejemplo, tanto de inventarios como de la calidad de los productos, ¿sí? Se utiliza para cadenas de frío, ¿sí? En eso hice pues mi trabajo de grado en maestría, ¿sí? Todo este tema de identificación por radiofrecuencia. Lo tengo ahí de lado, pero un momento lo tengo que retomar. Sí, es un tema muy bonito, pero me fui muy a lo físico. Entonces, toda esta teoría que ustedes ven acá, la antena, los diferentes diseños que les estoy pasando acá, todos ellos tienen que ver con medios de transmisión, con entender esto. ¿Sí? Con entender esta ecuación y otra par de ecuaciones que le voy a dar al principio de la clase, y la otra mitad vemos las aplicaciones de la carta de Smith. ¿Sí? Y ahí quedamos. ¿Sí? Entonces, muchachos, digamos que más que ustedes plantear, pues, y claro, obviamente les voy a dar unas ecuaciones de
Pero más que es pensar y analizar los escenarios que ustedes tienen, ese día a día que vemos allí en nuestro camino a la casa, en nuestra casa, ¿sí? En temas de infraestructura. ¿Sí? Y a eso es que nosotros básicamente también los invitamos cuando les proponemos algunos trabajos de conexos a la asignatura, ¿sí? Por ejemplo, los artículos, todo eso, encontrar este tipo de información y postearlo. ¿Sí? Como les digo, les muestro algo que está ahí en la web. Sí, obviamente, a mí, pues, por los algoritmos de búsqueda de Google me ayuda a buscar más fácil. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes eduquen a Google para ustedes. ¿Sí? Bueno, estimados, entonces nos vemos la próxima clase. Organizamos el escenario de examen. Pero allá el espacio suficiente, ¿sí? Yo sé que sí, porque el tema para todos ustedes.